que estén usando las personas y que estén causando también el problema, que sea fiebre de origen medicamentoso en este caso, ¿no es cierto? Y yo les traje esta lista, sí, que va desde antihistamínicos, barbitúricos, hidralacina, ibuprofeno, aldomed, isoniazida, nitrofurantoína, penicilinas, quinidina y salicilatos, les tengo en esta lista, sí, que podrían, decimos, estar causando fiebre de origen desconocido. Entonces ahí será, ¿no es cierto?, el antecedente de que está tomando y ver si es la necesidad de cambiarlo, de interrumpir incluso para saber este origen. Lo primero entonces que debemos hacer ante este problema de fiebre de origen desconocido es realizar un diagnóstico, ¿no es cierto? Y para este tema entonces también ustedes pueden ver aquí que los profesionales sanitarios nos servimos de varios instrumentos, de varios procedimientos, ¿no es cierto? En la historia clínica, la anamnesis adecuada, el examen físico, ¿no es cierto? En este sí, decimos, este sería uno de los escenarios para hacer una historia clínica completa, que nos enseñan ese inventario, ¿no es cierto? En la facultad, en las facultades en general de medicina, haga la historia clínica completa. Este es uno de los, la fiebre de origen desconocido, uno de los escenarios, decimos, para tener esto de hacer una historia, unos antecedentes, o sea, desde los antecedentes patológicos personales, familiares, uso de medicamentos, vacunas, etcétera, etcétera, para revisión de aparatos y sistemas, ¿cierto? Y en el examen físico dicen, sobre todo, orientar, ¿no es cierto?, la búsqueda de argumentos que me sirvan como norte o como que sean básicos, digamos así. Por ejemplo, lo que ustedes van a presentar, el examen de la piel, la observación. Si hay erupción cutánea, súper importante en este tema de fiebre, más fiebre de origen desconocido. Y luego dicen, ¿no es cierto?, que también debe ir orientada la búsqueda en exámenes de laboratorio y o de imagen, ¿no es cierto?, hacia mis hipótesis diagnósticas. En este tema insistimos de fiebre de origen desconocido. Lo que vemos casi, ¿no es cierto?, a diario es una batería de exámenes que se realiza a personas, ¿no es cierto?, para, como exámenes, entre comillas, de rutina, biometría hemática, química sanguínea, examen hemo, coproparasitario, ya, y algunos dicen hasta una RX, para ver qué sale, o sea, pero tiene alguna sintomatología respiratoria, no tiene nada, ya. Pero entonces decimos, incluso en fiebre de origen desconocido, estos exámenes deberían ser orientados hacia buscar, ¿no es cierto?, más y mejores argumentos y vamos a ver cuáles son, ¿no es cierto?, qué tipo de exámenes. Y en la historia clínica los puntos clave entonces es que deberían los síntomas, dicen, o la sintomatología de un paciente ser a repetida con frecuencia, o sea, se entiende que revise ya un paciente hospitalizado cómo están las sintomatologías de ese paciente, ¿cierto? Cómo se repite. Eh, en la historia médica de infecciones pasadas o historia familiar, ¿no es cierto? Revisar con cuidado, por ejemplo, antecedentes de enfermedades autoinmunes o de cáncer, etcétera, ¿no es cierto? Antecedentes de epidemiológicos de exposición, sobre todo, ¿saben qué? Contacto con animales. Ya, como vimos, la brucelosis, por ejemplo, hay ciertas zoonosis que pueden causar fiebre de origen desconocido, medicamentos utilizados por los pacientes. Y en el examen físico, entonces, revisar muy bien lesiones o erupción cutánea, fundamental, que vamos a ver con ustedes eso, o lesiones embólicas, ¿no es cierto? Sobre todo dicen, por ejemplo, en endocarditis aguda o subaguda, esto de embolias, microembolias en los dedos, por ejemplo, ¿cierto? O erupción, por ejemplo, en la sífilis, ¿sí?, en las palmas y en las plantas de los pies. Palpar cadenas ganglionares, eso sí, todas, sí, de la cabeza a los pies.
examen de articulaciones y en auscultación dicen ojo como murmullo vesicular para de pronto tener ahí un indicio de endocarditis infecciosa. Y en el examen abdominal, pues hepatobusplenomegalia, masas abdominales y sensibilidad y presencia de dolor, por ejemplo. Y en exámenes preliminares, entonces, lo que indica es la biometría completa, el protis con coloración Gram y Giemsa, protis de sangre para patógenos, por ejemplo, un tipo de bacterias, ¿no? O pruebas de función hepática. Y el Gram y Giemsa no solamente, por ejemplo, en zonas, si ha viajado incluso a zonas endémicas, por ejemplo, para malaria o enfermedad de Chagas, por ejemplo, trypanosomiasis americana, pruebas de función hepática, anticuerpos antinucleares y factor reumatoide, velocidad y sedimentación eritrocitaria, uroanálisis, hemocultivos, urocultivos, PPD para orientar la probabilidad de tuberculosis en esa persona, tomografía y sin computadorizada de tórax y abdomen. Pero entonces, si tenemos esto, ¿no es cierto? Que también les indicamos en estas preguntas orientadoras, esto de, no sé si ustedes han escuchado la ley del Sutton, o del Willie Sutton, que era un famoso ladrón de bancos, ¿ya? Y que alguna vez le preguntaron, ¿y por qué robas los bancos? Y él les contestó, lógicamente, ¿no? Porque ahí está el dinero, por eso robo ahí. Entonces, esto aplicado, dicen, a la medicina, donde está el dinero, donde está el problema, es que los médicos deberían concentrarse en las pruebas de diagnóstico, ya que tengan un alto rendimiento, una alta sensibilidad y especificidad. Se refiere a eso, ¿no es cierto? ¿Dónde está el problema? O sea, donde yo más puedo focalizar el problema de las personas, al igual que el ladrón de bancos decía, donde yo robo el banco porque ahí está el dinero. O sea, ¿por qué vas a ir? Ya. Y en el tratamiento, entonces, una vez definido el perfil, ¿no es cierto?, de la fiebre y documentado o realizadas pruebas diagnósticas hasta esperar el resultado, lo que sea, en usar, ¿no es cierto?, desde acetaminofén, yo cambiaría ese orden, antiinflamatorios y antiácido salicílico, y eso, ¿no es cierto?, de que los antibióticos empíricos están contraindicados, o los glucocorticoides también, ¿no es cierto?, deberían ser usados solo cuando hay infección, solo cuando la infección ha sido excluida del diagnóstico, ¿ya? Y que entonces en esto, ya, hasta ahí está, medicina del viajero. En cuanto a tratamiento, ya. No sé si tienen una pregunta hasta lo que aquí he mencionado. Antibióticos empíricos contraindicados hasta tener la certeza de que es infeccioso. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, Domingo. Ya, les tengo preparado también este temita del síndrome de sepsis. Ya, esto de sepsis y shock séptico, sobre todo. Pero antes de entonces, ya, aquí quisiera mirar el trabajo de ustedes. Ya, Doc, ya les pido a mis compañeros el que tiene que empezar que... Tienen un solo documento, ya les subió al Teams. No, Doc, cada uno de mis compañeros tiene como que su exposición. Ah, cada uno, ya. Ajá, pero si quieren les pido ahorita y le uno y le subo. Porque nos dijo que íbamos a hablar como que cada uno, entonces yo supuse que íbamos a exponer, Doc. Pero si tiene algún problema ya les pido y les subo ahorita. Es que nos vamos a demorar más, creo, si cada uno va a compartir la pantalla, ¿les parece? Entonces deme 5 minutos, Doc, y ya les junto todos los archivos. Ya. Ya, Doc. Juntemos entonces en un momentito todo en un solo documento y ahí vamos colocando y vamos mirando el trabajo de ustedes. Hasta eso, yo quisiera entonces conversar esto de sepsis, síndrome de sepsis y shock séptico. Ya. Y
conversar entonces con ustedes, pues, primero, ¿cuál es la definición? O sea, ¿qué se puede definir como qué es sepsis? Y las causas que desencadenan estos procesos sépticos y de shock. Y si hay una línea así continua, ¿no? O sea, de que se puede decir, ¿cuándo empieza el problema? ¿Cuándo empezaría el problema de sepsis y shock séptico? Entonces, en esa revisión de ese tema, yo tengo las definiciones de esto, cuáles son la clínica, los argumentos que me permiten en el laboratorio confirmar y yo descartar estos problemas y qué hacer en el abordaje terapéutico. Y también preguntarles a ustedes entonces esto de si es que existe una línea continua, así que yo puedo decir que hay un desencadenamiento de eventos continuos, es decir, desde a partir de una infección, por ejemplo, todos llegan a sepsis y shock séptico. ¿Qué tienen ustedes revisado sobre el tema antes de que pongan lo que están preparando? Doc, Sí. ya, bueno, yo tengo entendido que el shock séptico se produce cuando de una infección ya que puede ser localizada o sistémica, empieza con una falla multiorgánica y también la caída rápida de la presión arterial. Entonces, cuando ocurre esta falla y esta caída de la presión, es cuando está bastante ya en peligro la vida del paciente. Ya, el dato que acaba de decir, ¿no es cierto?, es fundamental. O sea, la severidad del proceso puede comprometer la vida de un paciente, de una persona. Y en este punto dice, ¿no es cierto?, la literatura que deberíamos tener una gran sospecha clínica de esta secuencia de eventos que va desde un problema infeccioso, pero no solamente. Digo, no solamente entendiendo por infeccioso bacterianos. Los virus pueden producir sepsis también, ¿o no? Sí, doctor. ¿Ustedes han tenido oportunidad de ver algún paciente con sepsis y shock en algún hospital? No, ya. Los virus también pueden causar sepsis, no solamente las bacterias. Por ejemplo, el virus del dengue. El dengue, virus tipo 1 al 4, también puede causar sepsis. Los hongos, la cándida también puede causar sepsis. Pero también pueden causar problemas no infecciosos, ni de virus, parásitos o bacterias, sepsis, es decir, otras enfermedades no infecciosas. ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Cuál? ¿Cuál, por ejemplo? Dado que en el libro mencionaba Eso, la pancreatitis necrotizante, decía, en la bibliografía. pancreatitis, ¿ya? El trauma severo. Un trauma severo también puede causar sepsis y shock, ¿ya? Es decir, hay causas, si bien la mayoría infecciosas, bacterianas fundamentalmente, y veremos en esto también la patología y fisiopatología, porque va, ¿no es cierto?, ligado a esto de, bueno, si es un proceso séptico por bacterias, y si sabemos que hay bacterias gram positivas y gram negativas, ¿cuáles son estos desencadenantes de estos procesos? ¿Y qué de la fisiopatología, no es cierto? Ya tiene la presentación, sigo, me avisan cuando ya tengo, para interrumpir el diálogo y mirar el trabajo. Sí, sí, Doc, ya le aviso un ratito más, por fin. Ya. Decimos, ¿no es cierto? Hay que mirar muy bien esto de el proceso fisiopatológico para entender también lo que acabamos de escuchar, esto de, la persona tiene hipotensión, ¿ya?
Pero entonces hay que tener este proceso, ¿no es cierto?, de cuáles son los agentes, cómo actúan los patógenos, cuál es la respuesta del hospedador y cuáles son las manifestaciones que van desencadenándose, digamos, en esta secuencia, ¿no es cierto?, de un proceso infeccioso, colonización bacteriana, respuesta inmune del hospedador. El otro es respuesta inmune, o sea, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pues, leyeron esa parte, que antes de la sepsis, dice, uno tiene una respuesta inflamatoria sistémica, y que la sepsis, y que antes de eso existiría una bacteremia, es decir, una difusión de bacterias y de endotoxinas y exotoxinas en sangre, y que dependiendo del inóculo, incluso del patógeno, va el grado de severidad. Y decimos, ¿no es cierto?, es esto de sepsis a una respuesta inflamatoria sistémica con un patógeno, con un proceso bacteriémico evidenciado, ¿no es cierto? ¿Y a qué denominaríamos sepsis severa? Sino a la sepsis más falla orgánica. Y shock, pues a todo este conjunto más manifestaciones precisamente de hipotensión, ¿no es cierto? Y falla orgánica, que tenemos ahí la lista. Ya tiene. No, Doug, le estoy terminando de descargar, es que el internet está un poquito lento. 2 minutos más, por favor. Ya, entonces hasta que cuando me diga ya está listo, paro, ya. Y les cuento entonces que yo hice un banquito de preguntas sobre este tema de sepsis y shock séptico, que espero les ayude a ustedes a entender este problema. Primero, ¿no es cierto?, ¿cómo definir este síndrome de sepsis? Que no lleva tilde, por supuesto. Bacteremia, ya. ¿Y qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Esto de si todos los episodios de bacteremia causan sepsis y si todos los cuadros de sepsis son resultado de la bacteremia. Tercero, ¿cuáles son los productos bacterianos que pueden producir este síndrome? ¿A qué se denomina esto de superantígeno? ¿Y cuáles son las bacterias que lo producen? ¿Qué células del hospedador son importantes en la mediación y la respuesta inmune ante la presencia de estos antígenos? ¿Cuál es el cuadro clínico de los datos clínicos clave que sugieren antes del shock, el pre-shock, sí, para la acción inmediata de medidas de soporte y evitar que los pacientes se deterioren? Ya, ¿y qué medidas terapéuticas necesita aplicar en estos pacientes con este síndrome? Estas son mis preguntas para desarrollar este tema. Sí, entonces estábamos en esto de los productos bacterianos, ¿no?, que pueden producir este síndrome. ¿Y qué es esto de el superantígenos y cuáles son las bacterias que lo producen? Y lo que acabaron de decir es fundamental, que este es un cuadro, puede llevar a cuadros de severidad, ¿no es cierto?, potencialmente fatales. Sí, y que este síndrome entonces amenaza la vida de los pacientes y que hay que reconocerlo rápidamente antes de que se presente un cuadro irreversible, ¿no es cierto? Y que en nuestros servicios, ¿no es cierto?, ¿cuál es la magnitud de este problema entonces en el mundo? Y antes de eso, y en el Ecuador también he traído algunos datos de decirles, ¿no es cierto?, que esto, ¿no es cierto?, desde el siglo XIX se conocía como un cuadro de putrefacción de la sangre o descomposición ante procesos purulentos.
fundamentalmente bacterianos. Sí. Y en la prevalencia y definiciones, entonces, decirles que es la segunda causa de muerte en las unidades de cuidados intensivos y la 10ª causa de muerte en general, sí, siendo que las primeras son, como sabemos, cardiovasculares, y que el tratamiento antibiótico adecuado, incluso profiláctico, si uno quiere, baja la mortalidad a un 50%. Y en este continuo, decimos, de manifestaciones de este episodio, ¿no es cierto? La mortalidad se ve incrementada mientras continúa la progresión. Es decir, si yo aquí colocara un proceso de bacteremia antes de síndrome de respuesta inflamatoria No, sistémico, ya, sí, ya está. ya termino esta partecita y les doy paso. Listo, En doc. estos estadios, mira, o sea, mientras más avanza el proceso, la mortalidad se va duplicando, ¿ya? Es decir, si en un cuadro séptico la mortalidad es 16% y en sepsis severa 20%, es más del doble ya cuando se instaura el shock, ¿no es cierto? Séptico, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más temprano hay el reconocimiento de este problema y el accionar médico, la mortalidad se ve entonces afectada y también se ve afectada, como vemos aquí, por el uso de tratamientos antibióticos empíricos, incluso para, dependiendo de cuál es la sospecha de dónde se presenta este proceso infeccioso. Ya, aquí me quedo en el Ecuador, que pasa en nuestro país. Listo. Ya, doc, Bueno, ya comparto la pantalla. ya, ahora sí, vamos, yo les escucho a ustedes. Bueno, buenas tardes, compañeros. Empezaremos tanto Espinosa, Lenin y como yo, Villapierre, con la imagen 1, 2 y 3. Pásale, por favor. Entonces, aquí podemos ver la primera imagen, nos mostraba un eritema infeccioso. Como podemos ver aquí, tiene un aspecto rojizo, brillante por el eritema. Da la sensación de que es como unas mejillas abofeteadas, ¿no? Además, de acá a la parte derecha podemos ver que está ya seguido de un sarpullido. Este sarpullido es muy particular porque decía que era reticular de encaje y como podemos ver es como que forman medios unos canales o como una red. Y esto podía aumentar o disminuir en un lapso de 3 semanas. Además, podría estar acompañado de un síndrome papular purpúrica que no muestra aquí, que podía ser de guantes y calcetines, en el que era un eritema, edema y prurito en tanto manos como pies. Pásale, por favor, para ver el cuadro. Ya, aquí está el cuadro, la descripción ya le hemos dado, la etiología mencionaba el parvovirus humano B19, factores epidemiológicos eran más común en niños de 3 a 12 años, ocurría en invierno y primavera, y síntomas, tenía fiebre leve, artritis en adultos, erupción después de la resolución de la fiebre. Pásale, por favor. En lo del que avisa no nos salía de esa patología. En la imagen 2, en cambio, tenemos ya manchas de Koplik. Las manchas de Koplik son unas lesiones con un fondo rojizo y más que nada un centro blanquecino. Estos, pa- eh, Si estas le puede lesiones, regresar y señalar, esto, ahí están, no sé si le puede señalar, si son unas quieren los que lesiones, van preparando para saber si todos leyeron, pueden preguntar. Este es típico, ¿no? O sea, por ejemplo, manchas de Koplik igual sarampión. ajá, son Ya. eso mismo, Pero es digo, un si signo. ustedes quieren interactuar también un poquito, ayudarnos para la participación del resto del grupo, presentan la imagen, describen la imagen y dicen, bueno, ¿y esto asociado a cuál? Para tener así una dinámica, digamos, ya. Ya listo. ¿Cuáles Bueno, serían las manchas de público? entonces de ahí, esas son las de fondito, ¿cómo es? Como las del fondo rojo, tienen un halo eritematoso, ¿no? Entonces aparecen como podemos ver en la mucosa bucal, suelen tener un centro azulado o blanquecino. Y como usted lo dijo, aparece a los primeros 2 a 3 días del sarampión. Es un signo patognomónico del sarampión, de hecho. Pásale la tabla.
Y es Aquí, en brote, ¿no? O sea, disculpe que le interrumpan. Y bueno, voy interrumpiendo porque, eh, bueno, tenemos vacuna, ¿no? La antisarampionosa. ¿Hay casos detectados de sarampión en nuestro medio o está en, en eliminación o en erradicación en el mundo? ¿Todavía tenemos sarampión o no? En el país sí, Doc, no está erradicado. Del ministerio podrían ahí, por ejemplo, buscar la casuística. No he visto yo casos de sarampión. ¿Saben cuál es el problema? La migración. O sea, de niños venezolanos, o sea, familias venezolanas en general, y las bajas coberturas que tienen allá de vacunación, que puede instaurar nuevamente la transmisión del sarampión. Ya, sigamos. Ya, en esta imagen, como podemos observar, tenemos el sarampión. Lo más común de esta enfermedad es que se presentan lesiones eritematosas por todo el cuerpo, como podemos observar en esta imagen. Cámbiale, por favor, para ver la tabla. Ya, la enfermedad es llamada sarampión, está dada por el paramyxomivirus. Como mostré en la anterior imagen, son lesiones de eritematosas discretas que van a confluir sobre todo en la cara y en el cuello. Esta durante 2 a 3 días, mediante la erupción, se va a extender hacia los brazos y hacia el tronco, donde las lesiones van a permanecer discretas. También, como vimos antes, van a aparecer las manchas de Koplik. Sobre todo, el factor epidemiológico va a ser en las personas que no han sido vacunadas, en los individuos no inmunes, y los síntomas más comunes van a ser la tos, el moqueo, el lagrimeo y la conjuntivitis. Las manchas de Koplik tampoco se encontraban en cabeza, ya que es un signo del sarampión. Cámbiale, por favor. En cambio, esta sí se encontraba en cabeza. Aquí podemos ver que, sobre todo, las manchas de Koplik tienen un poder de confirmación muy fuerte, y las máculas cutáneas generalizadas y los ojos rojos bilaterales tienen un poder de exclusión, en cambio, muy fuerte. Igual que la fiebre alta, ya que estos no son específicos de esta enfermedad. También. Epidémica, ¿no? Sí. Ya, a continuación tenemos la siguiente imagen, que es la número 4. En este caso tenemos a una paciente que presenta un eritema tipo maculopapular de predominancia papular en la zona inferior, desde nariz hasta mentón, pero menos predominante a nivel de frente, debido a esta enfermedad que es la rubela. Pásala, por favor. Lo característico de la rubela también se le llama como el sarampión alemán. Casos en Ecuador, pues no hay, de lo que había investigado. Y dentro de la descripción dermatológica, lo importante es que aparece de manera cefalocaudal y por lo tanto, mientras migre a nivel cefálico, es decir, está a nivel de mentón, la parte de frente ya desaparece de poco a poco. La duración de este exantema es de 3 días. La etiología es viral, en este caso el togavirus es parte de este exantema, y factores epidemiológicos, los niños, que es lo más frecuente, pero si es que hay en casos de adultos, el cuadro se vuelve grave. Y en cuanto a síntomas y signos, presentan pacientes adultos, aparte de este exantema, presentan adenopatías y artritis, que es más característico en el adulto versus al niño. Otros factores epidemiológicos, grupos antivacunas, en el caso de embarazo, forma parte de este grupo denominado STORCH, que son enfermedades teratogénicas, y el factor de mayor importancia, su transmisión por gotículas respiratorias. Dentro de los síntomas y signos tenemos fiebre, cefalea, prurito, la adenopatía que se localiza a nivel postauricular y suboccipital, la artritis, como ya les dije, a nivel del adulto, y algo también característico no pactonomónico, a diferencia de las manchas de Koplik. En este caso, en la rubela, son las manchas de Forches-May, que básicamente, no sé si alguien sabe
o según la imagen de lo que ven, en dónde estaría localizada esas manchitas, esa flechita. ¿Alguien podría decirme? ¿O sabe en dónde está esa flechita marcando? Ahí dice, no dice paladar blando. Ajá, o sea, ahí era que respondan los chicos. Sí, exactamente. Es a nivel de paladar duro y blando, el Voy a 20%. estar en otra onda, te cuento. Es Ya tienes. básico. Sí, ya, Doc. Eso en cuestión de rubela. Pásale, por favor. Igual, no hubo los argumentos del Cavisa como tal. La imagen 5, en cambio, tenemos el eritema maculopapular difuso, la enfermedad es la rociola. Este paciente infantil básicamente presenta un eritema de predominio macular a nivel de tronco y un poco a nivel de extremidades, dado por la rociola. Siguiente, por favor. Ya, básicamente la enfermedad es la rociola infantil, llamado exantema súbito, o otras bibliografías le llaman como la sexta enfermedad de este gran grupo de exantemas virales. Por lo tanto, su etiología es, en este caso, es del herpes virus, el tipo 6, básicamente. La descripción dermatológica, como ya lo dije, es un eritema maculopapular. Lo principal a nivel de distribución o localización es que se enfoca a nivel de cuello y tronco, como pueden ver en la imagen de abajo, que es un poquito más clara a diferencia de la imagen anterior que no se podía evidenciar bien. Pero es predominante este exantema a nivel de cuello y de tronco, y posteriormente migra hacia el rostro y hacia las extremidades. La duración es de 1 a 2 días de este exantema. De ahí los factores epidemiológicos siempre, por lo general, se presentan en niños menores de 3 años, y dentro de otros síntomas o signos se menciona la fiebre alta o media, un síndrome pápulo-purpúrico a nivel de manos y pies, que es algo raro, pero se puede presentar, y en el caso de adultos, que son casos muy poco frecuentes, la artritis. Siguiente. E igualmente no hubo los argumentos del Cavisa, pero aquí hay una imagen que me pareció importante para ir distinguiendo estas tres patologías que ya las vimos con los otros chicos, lo que sería el sarampión, teniendo en cuenta este exantema localizado a nivel de cara, las manchas de Koplik, que ya lo dijeron que es un signo pactonomónico. En cuanto a la rubela o el sarampión alemán, igualmente predomina el exantema a nivel de cara y rostro, pero mientras va migrando va desapareciendo en la parte cefálica. Las manchas de Forchheimer, que es a nivel de paladar blando y duro, la adenopatía, que es predominante en adultos, pero también se puede presentar en niños, y las artralgias, que son básicamente en adultos. Y la rociola o el exantema súbito, básicamente recordar que el exantema es a nivel de cuello y tronco, y que después se disemina a cara y brazos. Y el hecho de la fiebre, que es un poco más característico. Siguiente, y ahí les muestro igualmente las imágenes de esas manchas a nivel de Koplik, en el caso de sarampión, rubela a nivel de paladar blando y duro, y la rociola, que mencionaba también otras manchas llamadas de Nagayama. Siguiente. Bueno, aquí hablaremos acerca de una coinfección primaria del VIH. Donde tenemos en la imagen un eritema compuesto por máculas y pápulas. En este caso sería diseminada y en la región periaxilar. Suele decirse que esta infección suele ser de manera aguda a los primeros días o semanas de la infección por VIH, y bueno, puede ser bastante subjetivo dependiendo de la persona a la cual tenga esta infección. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a lo del Cavisa, no hubo, esta sí hubo, pero ya vamos a verla más adelante. Tenemos que sí hubo casos en Ecuador, tenemos una descripción dermatológica un poco escueta, la verdad, porque no se encontró muchos datos acerca de ella. Como dije, son máculas difusas inespecíficas, y también puede ver la existencia de pápulas. Esta puede producir urticaria,
Y estas úlceras, o sea, esto puede también tener úlceras orales o genitales y esto se da en algunos casos, no siempre. La etiología, como había dicho, es la infección por el VIH y también es de manera aguda, vuelvo a repetir. Y los factores epidemiológicos son las personas recientemente infectadas. Los síntomas y signos son la faringitis, las adenopatías y las artralgias. Siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos lo que se ha utilizado en el CABIS y lo que pudimos encontrar, en el cual podemos distinguir que hay dos que tienen un poder de confirmación bueno y tres que son de poder de confirmación también fuerte. En estos argumentos podemos encontrar en el bueno que son las adenopatías y el dolor de garganta, en este caso faringitis, ¿no? Y en las fuertes podemos encontrar que es una boca blanca y una relación sexual sin protección y también positivo a VIH. Quisiera que en este momento Santiago Bravo me pudiera repetir los poderes de confirmación buenos y cuántos son. Eran las adenopatías y el dolor de garganta. Mientras, bueno, que los fuertes eran la boca blanca, las relaciones sexuales y ser VIH positivo. Claro, esas serían las fuertes. Bueno, muchas gracias. Siguiente, por favor. Ya. Aquí tenemos lo que son los racimos en la parte del CABIS, donde hemos puesto algunos de los signos, signos y síntomas y argumentos, ¿no? Las máculas cutáneas, adenopatías, artralgias y dolor de garganta, en las cuales podríamos estar teniendo dos enfermedades, en este caso la mononucleosis y la VIH por infección primaria, que sería la que estamos exponiendo en este caso. Siguiente, por favor. Ahí está en los argumentos con el Bayesian, donde están todos aquellos, y llegamos más o menos a una probabilidad de que este sea de un 14.53%, y la mononucleosis en realidad sigue estando en primer lugar con un 58.53%. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en cambio, tenemos el exantema inducido por fármacos. En el caso de la imagen sería inducido por la ampicilina. Esta también podríamos decir que es un exantema diseminado porque ocupa el espacio del tronco y también de los brazos, como podemos ver. Usualmente localizado en la parte anterior. Siguiente, por favor. No, regrésale para poder hacer una preguntita aquí facilita. Siguiendo adelante, esta inducida por fármacos puede ser, como dice, es causado por los fármacos y también es subjetivo, dependiendo de la persona. Suele retirarse espontáneamente luego de días o semanas después de haber dejado de ingerir el fármaco en cuestión. Ahora sí, siguiente, por favor. Ya. Aquí tenemos que sí ha existido casos en el Ecuador. La descripción dermatológica son máculas y pápulas intensamente pruriginosas, de color rojo vivo, como vimos en la imagen. La distribución puede ser simétrica a nivel del tronco y extremidades, como les había dicho, y como datos extra puede que estas se vuelvan confluentes, como es en el caso de las extremidades superiores y el tronco, y este tiene una duración de entre días a semanas luego de la suspensión del fármaco, como les había explicado. La etiología obviamente son los fármacos, entre los cuales con más frecuencia se puede ver que fueron los antibióticos, anticonvulsivos y diuréticos. En los factores epidémicos tenemos que se da posteriormente de 2 a 3 días de la exposición del individuo a ciertos fármacos. El individuo tiene que ser sensibilizado, obviamente. Y también puede haber esto mismo, pero dentro de 2 a 3 semanas. Ya, los síntomas y signos son de hallazgo variable, pero los más comunes son la fiebre y la eosinofilia. Ahora una pregunta para Jocelyn Castillo. ¿Cuánto tiempo después de la suspensión del fármaco dura este exantema? Perdón? Bueno, puede ser de días o semanas.
Sí, esa era la respuesta. Ya. Ahora, en cuanto al Cavisa, esta enfermedad no existe. Así que, gracias. Ya. Sí, por favor. A la siguiente diapositiva. Ya, en esta imagen podemos ver el eritema crónico migratorio. Bueno, en la imagen se puede ver una mácula eritematosa que tiene un halo rojizo en su parte externa y en su parte central se puede ver cómo está más marcado el eritema. Pasa al siguiente, por favor. Ya, este eritema crónico migratorio es propio de la enfermedad de Lyme. Con respecto a su descripción dermatológica, esta manifestación cutánea es propia de la enfermedad de Lyme. Se caracteriza por manchas anulares eritematosas, a menudo con una pápula eritematosa central. Es en el lugar de la picadura de la garrapata que va a ser, en este caso, pues el vector. Esta pápula suele expandirse hasta convertirse en una lesión anular eritematosa que suele tener un diámetro hasta 15 centímetros y en su parte central, donde estaba más marcado el eritema, suele endurarse y formar a veces una vesícula. Con respecto a la etiología, es provocada por la Borrelia burgdorferi, esto en Estados Unidos, y también por Borrelia afzeli y Borrelia garini. En este caso es provocada por la mordedura de la garrapata, también llamado ixodes. En la sintomatología podemos encontrar cefalea, mialgias, escalofríos, fotofobia de forma aguda, enfermedad del sistema nervioso central, enfermedad de miocardio, artritis, semanas o meses después en algunos casos. Siguiente, por favor. Ya en Cavisa encontramos estos argumentos en donde podemos ver que dentro del poder de confirmación encontramos algunos buenos como la alteración de conciencia, dolor abdominal difuso, escalofríos, el estreñimiento, la leucopenia y entre el más fuerte aquí como poder de confirmación está en el eco la esplenomegalia y también en el examen físico la esplenomegalia. Y como poder de exclusión, el más fuerte es la fiebre alta. Siguiente, por favor. Ya, esta manifestación dermatológica son las denominadas manchas de rosa. Como podemos ver en el torso de este paciente se encuentran unas pequeñas máculas de color rojizo pequeñas, de apenas unos milímetros de tamaño y son dispersas, se encuentran en varias dispersas en esta parte del torso. Siguiente, por favor. Ya bueno, este es propio de la fiebre tifoidea. Su descripción son máculas y pápulas eritematosas transitorias blanqueables. Esto significa que a la presión tienden a desaparecer de 2 a 4 milímetros, generalmente en el tronco. La etiología es por Salmonella typhi y esto es por ingestión de agua o alimentos contaminados. La sintomatología tenemos dolor abdominal variable y diarrea, dolor de cabeza, mialgias y hepatosplenomegalia. Siguiente, por favor. En Cavisa podemos encontrar todos estos criterios buenos como la alteración de la conciencia, cefalea grave, deshidrogenasa láctica aumentada, diarrea, dolor abdominal. En el eco que se muestra la esplenomegalia, los escalofríos, esplenomegalia y la inmunización por fiebre tifoidea no realizada. Por otra parte, en el poder de exclusión, el fuerte que encontramos fue la fiebre alta. Siguiente. Ya, aquí podemos observar el lupus eritematoso sistémico. Como podemos, ya tenemos un poco de conocimiento, estas lesiones son prácticamente como eritemas difusos, también se presentan como pigmentación y suele también presentarse escamas y raras veces atrofia. Se van a presentar por lo general en zonas expuestas a la radiación ultravioleta como la cara, la V del escote y las caras externas de los brazos y antebrazos, pero también puede localizarse las lesiones en los codos, en las rodillas, en el dorso y también lesiones muy sugestivas del lupus eritematoso sistémico. Se encuentran lesiones en las palmas y plantas de los pies. Como sabemos, este signo típico es una lesión en forma de mariposa, también conocido como rash. Pásale, por favor. Ya, en la descripción, como ya les mencioné, es un eritema macular y papular.
que a menudo se presenta en zonas expuestas al sol. También puede presentarse en este tipo de lupus lesiones del lupus discoide, como la atrofia local, escamas y cambios pigmentarios. También sumarse telangiectasias periunguales y erupción malar. También pueden provocarse vasculitis, que en ocasiones suele producir urticaria, púrpura palpables y también erosiones. La etiología es una enfermedad autoinmune y en los factores epidemiológicos se presenta comúnmente en mujeres jóvenes y de mediana edad, y también existen los brotes precipitados por la exposición al sol. Entre los síntomas más frecuentes que se presentan son la artritis, enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, hematológicas y vasculíticas. En el CABISA no había ningún argumento de esta enfermedad. Y pásale, por favor. Este es un subtipo de lupus eritematoso agudo que es un tipo de lupus cutáneo que también se puede presentar en las zonas expuestas al sol, al igual que el lupus eritematoso sistémico, pero esta es una fotografía de una imagen en el torso, donde también se presentan esta placa de color rosáceo, también está diseminada. Pásale, por favor. La descripción también es un exantema maculopapular eritematoso que tiene lesiones en forma de placas. Existe eritema congestivo en un área generalizada. También pueden haber costras o lesiones escamosas y erosiones. Esta erupción maculopapular es morbiliforme y afecta las zonas expuestas al sol. También se respeta en este caso la piel que recubre los nudillos, y este tipo de erupción, como les había mencionado, es una erupción malar o erupción en forma de mariposa, que se caracteriza por esta distribución malar en las mejillas principalmente y en el puente de la nariz cuando afecta la zona facial. También es una enfermedad autoinmune y los factores epidemiológicos los comparte de igual manera con el lupus eritematoso sistémico, y en los síntomas también presenta una afectación multisistémica y también se presenta la enfermedad renal. Tampoco había nada de los argumentos en CABISA. Gracias. Ya. Bueno, ahora vamos a exponer mi compañero Isaac Pillapa y yo, Génesis Loaiza, sobre, en este caso, el lupus eritematoso discoide. Como podemos observar, se observan placas redondeadas, la mayoría, que tienen un borde hiperpigmentado de color violáceo, y en su parte central podemos observar que hay una atrofia que no tiene pigmentación. Y estas lesiones se encuentran a nivel del pabellón auricular, que es sobre todo característico del localizado. Siguiente, por favor. Entonces, como mencioné, van a ser placas que van a estar bien definidas por un borde y generalmente son redondeadas, por eso se le denomina que es un lupus discoide. Esta enfermedad se caracteriza por presentar una tríada que consiste en 3 lesiones elementales, que es el eritema, que va a ser bien definido en el borde y puede tener también finas telangiectasias. También va a tener escamas, que va a ser una escama fina, blanquecina y adherente. Esta escama va a estar adherida al folículo pilosebáceo. Y cuando se retiran o se desadhieren estas escamas, va a recordar a las tachuelas del tapiz, lo que se conoce como el signo del tapicero. Y finalmente, una atrofia cicatricial que tiene un pedrominio central y generalmente sin pigmento, como lo observamos. Su etiología es una enfermedad autoinmune, aunque también puede participar factores ambientales como la exposición a la radiación ultravioleta. En los factores epidemiológicos se van a presentar en mujeres de mediana edad. Las edades fluctúan entre los 25 a 45 años. Y como mencioné, van a precipitarse estas lesiones cuando se expone a la luz solar. En Ecuador sí se presentan casos de esta enfermedad. Como este es un tipo de lupus eritematoso, va a afectar solo o va a tener solo un compromiso cutáneo, más no va a afectar o va a tener síntomas generalizados, a menos que sea un tipo generalizado, que ya lo explicaré más adelante. En el tipo localizado va a afectar sobre todo al polo, o más bien afecta al polo cefálico,
en el cuero cabelludo puede generar alopecia cicatricial por la atrofia que ya mencioné. También afecta caras y orejas. Y en nivel de mucosa lo que vamos a observar es labios edematizados y costrosos. Si es un tipo generalizado, va a presentarse o va a manifestarse en áreas debajo del cuello, como lesiones de palmas y implantes de pies, y también va a tener anomalías hematológicas. Esta enfermedad no la encontramos en el Cavisa 7. Siguiente. Ahora se encuentra la enfermedad de Still. Esta van a caracterizarse, como vemos en la imagen, por máculas que son de color salmón y se encuentran sobre todo en tronco y en extremidades. En este caso observamos que se encuentra a nivel abdominal, en el tronco y también en la zona glútea. Siguiente. Entonces esta enfermedad va a tener manifestaciones maculares y pápulas que van a ser transitorias con un tamaño de entre 2 a 5 milímetros. Y lo característico de esta enfermedad, de estas lesiones, es que van a aparecer junto a la fiebre alta, como ya mencioné, en tronco y en extremidades. Estas lesiones son lesiones evanescentes y no pruriginosas. ¿Alguien puede decirme qué son lesiones evanescentes? Que tienen una duración menor a 24 horas. Exacto. En su etiología se trata de una enfermedad autoinmune, aunque también se ha relacionado a virus como el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el VIH, el virus de la hepatitis B y C, y también al Mycoplasma pneumoniae. En los factores epidemiológicos afecta sobre todo a niños y adultos jóvenes, y existe un ligero predominio en afectar a hombres. Para los síntomas he tomado los criterios de Yaguachi, en los que vamos a encontrar los principales: una fiebre alta de 39 grados centígrados al menos una semana, poliartritis al menos 2 semanas y la característica erupción no pruriginosa de color salmón que ya mencioné, y leucocitosis granulocítica mayor a 10.000 leucocitos sobre microlitro o más. Y en los criterios menores se encuentra dolor de garganta, linfadenopatía, hepato o esplenomegalia y alteración de pruebas de función hepática. Esta enfermedad tampoco se la encontró en el Cavisa. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, encontramos lo que es impetigo contagioso. Esta es una infección hepatocócica superficial, pero también puede estar dada por Staphylococcus aureus. ¿Y en qué consiste? Vamos a ver en primer lugar lo que son unas costras, también vamos a encontrar erosiones eritematosas supurantes y claramente también vamos a encontrar lo que son lesiones ampollosas, pero estas costras tienen un nombre especial, así que no sé si alguien me puede ayudar, ya las vimos en dermatología. Melicéricas. Mielecéricas. Sí, Mielecéricas. sí, costras mielecéricas o costras de color miel. Cámbiala, por favor. Ya, sí, entonces, como les decía, esta es una infección superficial de la piel que va a estar dada en primer lugar por lesiones individuales que van a empezar como pápulas rojas y que luego progresarán a lesiones vesiculares y pustulosas, que estas se van a romper y por último se funcionan formando las costras mielecéricas. Como les dije, esto es una enfermedad estreptocócica por lo general dada específicamente por el Streptococcus pyogenes. En los factores epidemiológicos podemos ver que está dada generalmente en niños de 2 a 5 años de edad y pueden ocurrir epidemias en entornos de mala higiene. Y por último, tengo que es muy común en climas subtropicales y tropicales que tienen regiones más frías. En los síntomas también podemos ver que, como les dije, se caracteriza por llagas rojitas que generalmente aparecen alrededor de la nariz y la boca, y las complicaciones de esta enfermedad son raras, pero pueden aparecer lo que es fiebre, malestar general y adenopatías regionales. Esta enfermedad no se encontraba en el Cavisa y sí se reporta casos en el Ecuador. Cámbiala, por favor. Luego tenemos a la erisipela. La erisipela también es una infección estreptocócica, solo de la dermis superficial. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Placas calientes bien delimitadas, eritematosas y edematosas alrededor del pliegue nasolabial.
Cámbiala, por favor. Ya. Como les decía, esta es una infección de tejidos blandos que tiene un inicio súbito de inflamación de color rojo en la cara y en la cara y también en las extremidades. Vamos a ver que estas lesiones van a tener márgenes indurados bien definidos a lo largo del pliegue nasolabial, como vimos en la imagen anteriormente. Además de esto, va a tener una progresión rápida y un dolor intenso. Y también puede que aparezcan pollas flácidas en el segundo y tercer día. También está dada por Streptococcus y vamos a ver que esta se frecuenta más en bebés y adultos mayores. En los síntomas vamos a ver que su cuadro inicial inicia con una fiebre mayor a 38 grados centígrados, malestar general y astenia. Además de esto vamos a encontrar adenopatías y dolor local. Y como les dije al inicio, el paciente va a notar escozor y enrojecimiento progresivamente, que progresivamente se limitan en una placa indurada, tumefacta, caliente y roja. Algo que caracteriza esta enfermedad es que se va a ubicar por lo general en los miembros inferiores y de manera unilateral. Cámbiala, por favor. Esta enfermedad asimismo se le encuentra en el cabeza y vamos a encontrar los argumentos epidemiológicos. También si se reportan casos en el Ecuador. Como podemos ver, tanto las adenopatías, el dolor local, el edema en miembro inferior unilateral, el edema o hinchazón localizado, la hiperleucocitosis, van a tener un criterio de confirmación bueno. En cambio, las máculas cutáneas localizadas y las úlceras cutáneas van a tener un poder de confirmación muy fuerte. En cambio, la febrícula, la fiebre alta, la historia de trauma, y si es subagudo y también la presencia de proteína C reactiva mayor a 5, van a tener un criterio de confirmación débil. Cámbialo, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a continuar con la... Pásale, por favor. Con la fiebre maculosa de las montañas rocosas. Bueno, cuando esta infección progresa, se va a manifestar en la piel, como podemos ver en estas imágenes. Solo en un 14% de estos casos se van a presentar el primer día. Sin embargo, en el resto de los casos aparecen después del tercer día. Primero se van a observar unas máculas blanquecinas. Estas van a medir entre 1 y 5 milímetros y aparecen primero en las muñecas y en los tobillos. Luego se pueden extender al resto de las extremidades e incluso pueden llegar hasta el tronco. Cuando ya ocurre un daño vascular más severo, se van a producir las hemorragias en el centro de las máculas. Esto va a dar como resultado lo que vemos aquí en estas imágenes, que son las petequias. Estas se caracterizan porque al momento de la compresión no desaparecen. Estas petequias no siempre van a aparecer, ya que solo ocurren entre el 40 al 60% de los casos y se observan después del sexto día. Otro dato importante a mencionarles es que debemos fijarnos en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, ya que nos pueden indicar que la enfermedad está más avanzada. Por ejemplo, en este paciente, como podemos observar en la imagen izquierda, la infección está avanzada ya que se está extendiendo hasta las plantas de los pies, y en la imagen de la derecha podemos ver una imagen del mismo paciente con un mayor acercamiento en las petequias, en donde podemos observar sus características como un color que está entre rosado y rojo. También esto es producto de la hemorragia. También poseen tamaños variables entre 1 a 7 milímetros. Pásale, por favor. Bueno, esta fiebre de las montañas rocosas, esta es una enfermedad que se transmite por las garrapatas, que están infectadas con el agente etiológico, que en este caso es la bacteria Rickettsia rickettsii. Esta bacteria se inocula en la dermis junto a las secreciones de las glándulas salivales del vector y se disemina por vía linfohematógena hacia todo el cuerpo. El periodo de incubación es de 1 semana aproximadamente, sin embargo otras literaturas la ponen en un rango de 2 a 14 días. Al principio, esta enfermedad es difícil realizar el diagnóstico, ya que tienen manifestaciones inespecíficas como la cefalea, la fiebre, mialgias, náuseas, vómito, dolor abdominal e incluso anorexia. Como les mencioné, luego del tercer día ya se van a dar las manifestaciones de la piel, e incluso debido a las hemorragias se puede producir una hipovolemia, que esto a su vez conduce a una hiperazoemia perrenal, es decir, causando daño en el riñón. También cuando la infección ya llega a la microcirculación pulmonar, se puede producir un edema pulmonar. Por otro lado, en el 28% de los casos también se puede presentar una afectación al sistema nervioso central, como una encefalitis, la cual se manifiesta como estupor, ataxia, convulsiones o incluso puede llegar al coma.
Y también se puede presentar lesión hepática, anemia y afectación ocular en el caso de que haya una congestión de las venas retinianas. También, si es que esta enfermedad no se trata, la mortalidad aumenta hasta un 40% en los pacientes. Pásale, por favor. Ya, bueno, ahora con respecto a la sífilis primaria, esta es una enfermedad causada por la bacteria el Treponema pallidum. Es transmitida principalmente por el contacto sexual, ya que esta bacteria causa la infección penetrando lo que es la piel o las membranas de las mucosas que se encuentran lesionadas. Y como vemos en esta imagen, que es como una úlcera, una llaga en el dorso del pene, esta de aquí se le conoce como el chancro primario, que suele comenzar como una única pápula indolora, esto es muy característico, que esta se erosiona rápidamente y suele indurarse, con una consistencia cartilaginosa en los bordes y en la base de la úlcera. Ya, esta de aquí en hombres, bueno, se puede encontrar como vemos aquí en el pene, en hombres que tienen relaciones con otros hombres, se puede también encontrar en el canal anal, en el recto, también en lo que es la boca, en las mujeres se puede encontrar incluso en el cuello uterino. Ya, ¿le puedes cambiar, por favor? Bien, bueno, con respecto a los factores epidemiológicos, en el 2016 el Centro Europeo de Control de Enfermedades reportó casi 30.000 casos con una incidencia de 6.1 casos por cada 100.000 habitantes, siendo los más afectados los hombres homosexuales y llegando a ser el 66% de todos estos casos. También es importante mencionar que esta sífilis primaria no es como tal toda la enfermedad, sino que más bien es como una etapa que dura entre 7 a 21 días, por lo que no tiene síntomas. Y lo que se pueden presentar es lo que vimos que es el chancro y también adenopatías, hasta que esta evoluciona a una sífilis secundaria que ya produce síntomas y que eso va a hablar mi compañera a continuación. También cabe mencionar que en el CABISA no se encuentra, pero es importante conocer algunas patologías con las que se puede hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, Adriana, tal vez me puede decir con qué patologías se podría hacer este diagnóstico diferencial. Podríamos hacerle con el herpes genital, porque una de las diferencias que podemos tener es que estas sí presentan úlceras dolorosas. Sí, exactamente. Bueno, esta es una característica importante. También se puede hacer diagnóstico diferencial con lo que es el herpes genital recurrente, ya que este de aquí es más, se presentan múltiples vesículas. Ya, también se puede hacer el diagnóstico diferencial con el chancroide, que presenta también, esta de aquí no presenta adenopatías, pero las úlceras son dolorosas, o incluso con la donovanosis, que esta de aquí en cambio no presenta lo que es, presentan estas úlceras dolorosas, lo cual la sífilis primaria no ocurre. Sigue, por favor. A continuación tenemos el sífilis secundario. Me gustaría empezar diciendo que este representa el estadio clínico más evidente de la enfermedad como tal, y este ocurre entre 2 y 8 semanas después de la aparición del chancro, pudiendo estar este chancro aún presente, ¿no? Entonces, las manifestaciones de la sífilis suelen ser lesiones mucocutáneas localizadas o difusas, así como de adenopatías. Entonces, a nivel dermatológico lo que podemos encontrar son erupciones cutáneas de tipo macular, papular, papuloescamosa, también lesiones incluso pustulosas. Como podemos observar en la imagen izquierda, se observan lesiones que son unas máculas de color rojo pálido que se distribuyen sobre todo a nivel del tronco y de las extremidades. Estas máculas pueden progresar a lesiones papulares, como observamos en la imagen de la derecha, y que se distribuyen de forma amplia y afectan usualmente a nivel de las palmas de las manos y las plantas de los pies. Pásale, por favor. Ya, entonces a continuación lo que observamos es el denominado condiloma lata, el cual suele producirse sobre todo en espacios o áreas intertriginosas y húmedas, como es el caso de la región perianal, de la vulva o el escroto, en donde las lesiones papulares de la anterior imagen
estas se agrandan y progresan a este tipo de placas verrucosas que son húmedas, tienen un color rosado o, como observamos en la imagen, blanco grisáceo, y que son muy infecciosas. Mientras que en la imagen de al lado lo que observamos son erosiones superficiales de la mucosa, denominados parches mucosos, que se caracterizan por ser erosiones de color gris rodeadas de una periferia roja, que son indoloras y suelen ubicarse a nivel de la mucosa oral o de la mucosa genital. Pásale, por favor. Entonces, como mencionamos, la etiología de la sífilis es el treponema pallidum. Como mencioné al inicio, el chancro primario podría estar incluso presente en el 10% de los casos de sífilis secundaria. Se caracteriza por una erupción papular escamosa de color cobrizo, y el condiloma late y los parches mucosos. Además, también puede producirse alopecia en algunos casos. Los síntomas que tienen son sobre todo fiebre y síntomas constitucionales como dolor de garganta, pérdida de peso, malestar, anorexia, cefalea y en un 5% de los casos meningismo. Pásale, por favor. Entonces, dentro del CABISA, los argumentos que encontramos con mayor poder de confirmación son la RPR, que esta tiene el mayor poder de confirmación y de exclusión. A continuación tenemos con un poder muy fuerte de exclusión son el VIH positivo, las máculas cutáneas localizadas, la relación sexual sin protección, úlceras indoloras, y el que menos poder tiene, o que más bien es nulo, es la presencia de ictericia, tanto como de poder de confirmación como de poder exclusión. Entonces, quería preguntar a alguien del curso, ¿qué significa lo que es RPR, BLDR? ¿No? Si es que alguien puede ayudarme con eso. Parece que nadie. El RPR es un examen de reacción plasmática rápida, pero esta se usa específicamente para la detección de sífilis. Sí, muchas gracias. Entonces, pásale, por favor. Es una prueba treponémica. PDL es una treponémica. Ya, pásale por favor, vamos a hablar. Ya en esta imagen lo que vamos a observar es una fotografía de los miembros inferiores en donde podemos observar las petequias en un paciente que está cursando con sarampión atípico. Ahora aquí quisiera preguntar, ¿cuál es la principal diferencia entre sarampión que acabamos de ver con este sarampión atípico? Sería la ausencia de las manchas de Koplik. Exactamente, son la ausencia, la principal diferencia sería la ausencia de estas manchas de Koplik, y pues lo que vemos aquí que serían las petequias es una evolución de la lesión primaria, ¿ya? Que ya vamos a ver cuáles son, que son erupciones maculopapulares. Ya, pásale por favor. Ya, como les había dicho, pues la principal, digamos, lesión es la erupción maculopapular, que va a comenzar, como vieron en la imagen, a nivel de las extremidades y que se va a ir extendiendo centrípetamente. Como les dije, estas erupciones pueden evolucionar a lo que sería las vesículas o petequias, va a estar acompañada a su vez de edema, y como bien lo dijeron, la ausencia de manchas de Koplik es lo característico de aquí de sarampión atípico. La etiología como tal es el paramyxovirus. Los factores epidemiológicos pues son en personas que recibieron vacuna contra el sarampión inactivada, y dentro de este periodo de tiempo mencionaba el cuadro, pero que después, posteriormente, estuvieron expuestos al virus de sarampión. Bueno, entre los síntomas principales, pues va a estar cursando con lo que sería dolor de la cabeza, obviamente fiebre, mialgia, cefalea, y también neumonía nodular con posibles infiltraciones pulmonares y en ocasiones derrames pleurales. ¿Sí? Pásale, por favor. Ya, en esta imagen lo que vamos a observar primero, el paciente es un niño, ¿sí? Y a nivel de lo que es de la mucosa bucal, lo que vamos a observar son vesículas blandas y erosiones.
Ya, con esos dos, con estas dos características digamos, son importantes dentro de esta enfermedad de mano, pie y boca, ¿sí? Pásale, por favor. Ya, como les dije, tenemos en la descripción, pues son vesículas sensibles a nivel de la boca, también pápulas menores a 1 centímetro, de 0.25 centímetros, tanto en manos y pies, con un borde eritematoso, y que estas a su vez también pueden evolucionar en lo que serían vesículas, pero las lesiones a nivel de manos, más que todo a nivel de los dorsos, pueden ser dolorosas, también como a nivel de las plantas de los pies, y que estas vesículas a su vez pueden formar ampollas y luego ulcerarse rápidamente. Ya, en cuanto a la etiología, es el Coxsackie-virus A16, la causa más común. Entre los factores epidemiológicos, como bien vimos en la imagen, son en niños menores de 10 años y a su vez también en estaciones específicas, tanto en verano como en otoño. Entre los síntomas particulares, pues son fiebre transitoria después de un periodo de incubación de 4 a 6 días. También va a estar acompañado de lo que sería anorexia, malestar y pues dolor a nivel de garganta. Y las lesiones, como vimos en la mucosa bucal. Pásale, por favor. Listo. Aquí tenemos la enfermedad de la endocarditis, especialmente la endocarditis bacteriana. Aquí podemos ver que el causante, el agente causal, es el Staphylococcus aureus. Entonces, en esta endocarditis bacteriana se caracteriza por un signo muy patognomónico de la enfermedad, que se presenta con estas manchas, con estas máculas que son eritematosas o hemorrágicas, que tienen un nombre muy especial. No sé si alguien sabe cómo se llaman estas máculas eritematosas, hemorrágicas, que característicos que se presenten en las plantas de los pies, como vemos aquí, y en las palmas de las manos. No sé si alguien conoce el nombre, es un poco extraño. Manchas de Janeway. No son las manchas de Janeway. Sí, exacto, son esas manchas de Janeway que son patognomónicos de la endocarditis bacteriana. También hay otro signo que se puede presentar en la evolución aguda, que son los nódulos de Osler, que no están aquí visibles, pero son nódulos que van a estar presentes en las yemitas de las manos o de los pies, y que son rosadas y son sensibles. También hay que recalcar que estas manchas que vemos aquí, estas máculas que vemos aquí, cuando la palpamos no van a doler, entonces son indoloras. Pásale, por favor. Ya, entonces en la etiología, como ya vimos en la imagen, estará causado por el Staphylococcus aureus, pero también otro agente infeccioso puede ser el Streptococcus. Y en los factores epidemiológicos tenemos la válvula cardíaca normal, el uso de drogas intravenosos, y dentro de los síntomas importantes está la aparición de un soplo cardíaco en esta endocarditis. Pásale, por favor. En Cavisa hemos encontrado la endocarditis como tal, y son los argumentos de alto peso, las petequias y las gangrenas en extremidades, como vimos, ¿no es cierto? Entonces, las gangrenas en extremidades y las petequias son las que tienen un peso alto en esta enfermedad. Pero también encontramos otros argumentos, como es la esplenomegalia al realizar una ecocardiograma, y también en orina la presencia de cilindros. También el soplo cardíaco es también un argumento fuerte, y dentro de los argumentos de menos fortaleza, por así decirlo, para realizar el diagnóstico, tenemos la albuminuria, la BC elevada, la sudoración nocturna, la taquicardia, la febrícula, la hematuria, la hiperleucocitosis, la proteína C reactiva, un aumento mayor a 5, y también tenemos argumentos mucho más débiles, como son las alteraciones del comportamiento, los eritrocitos presentes en orinas. Al realizar una radiografía de tórax tenemos la cardiomegalia, una fiebre alta, una hemoglobina mayor a 8, y nódulos cutáneos son los que son más débiles para hacer el diagnóstico de una endocarditis. Pásale, por favor. En la siguiente enfermedad, que es el eritema multiforme, estas se caracterizan por presentar, como vemos ahí en la imagen, lesiones que van a estar tanto en piel, pero también pueden afectar las mucosas.
Entonces, ahí vemos en la imagen esas lesiones características que se denominan como en forma de diana o en forma de iris. Esa es la morfología, ¿no? Se dice también que tiene como una forma de tiro al blanco, porque en la parte central, como vemos, en la parte central es eritematoso, ¿no es cierto? Y luego le rodea un área que es más clara y luego le vuelve a rodear un borde que es también eritematoso. Entonces, como ese anillo circunscrito forma esa morfología de la lesión característica que es en diana o en iris. Entonces, estas lesiones pueden estar presentes tanto en codos, en las rodillas, en las palmas, en las plantas de los pies, y también pueden ser difusas. Y también pueden incluso ser tan graves que pueden llegar a ser mortales. Pásale, por favor. Entonces, la etiología de este eritema multiforme son las drogas, son las infecciones, pueden haber también causas idiopáticas. Dentro de los factores epidemiológicos tenemos fármacos como las sulfas, la fenitoína, la penicilina. Dentro de los virus importantes tenemos el herpes simple y el Mycoplasma pneumoniae. Cuando son causados por el herpes simple vamos a ver estas lesiones aquí a nivel de mucosas que pueden ser dolorosas porque pueden erosionarse y causar dolor. En los síntomas, según el agente que esté afectando, pues van a variar. Pásale, por favor. Bueno, en este caso voy a hablar de lo que es la fiebre escarlata. Bueno, en la imagen podemos ver lo que van a ser principalmente unas erupciones. En este caso van a ser de tipo papulosas. Generalmente estas van a iniciar por lo que va a ser el cuello y van a extenderse a lo que va a ser el tronco. Es importante saber que del tronco generalmente van hacia lo que van a ser extremidades superiores e inferiores, pero siempre respetando lo que van a ser las palmas de las manos y las plantas de los pies. También es importante, como ven en la imagen en la esquina inferior, en este caso derecha, tenemos este pliegue. En los pliegues generalmente estas erupciones y las pápulas diminutas se acentúan formando lo que van a ser las líneas de Pastia. Bueno, algo también importante en este caso es que una de las características es que al haber tantas pápulas se considera esta piel como, o se la denomina piel de lija. Continúa, por favor. Bueno, en cuanto a la enfermedad, como les mencioné, se conoce como la fiebre escarlata. Ahora, en cuanto a esta enfermedad, va a ser infecciosa y se va a mediar por una exotoxina pirogénica streptocócica. Generalmente estas van a ser de lo que son el grupo E, D, G, A, H. Cualquiera de estas puede producir lo que va a ser la fiebre escarlatina. Es importante saber que es altamente contagiosa y también que se puede producir una transmisión directa, principalmente aérea. Y bueno, la etiología generalmente se produce por estreptococos biógenes, generalmente del grupo A, y que sean beta-hemolíticos. En cuanto a los factores epidemiológicos, es importante saber que los niños son los más afectados y son los que mantienen lo que es la enfermedad. Sin embargo, cuando un niño se ve afectado, lo que va a pasar aquí es que toda la familia se considera como dentro de un mismo círculo epidemiológico por el alto contagio que puede producir la enfermedad. Bueno, también es importante saber que los niños de entre 5 y 16 años son los más afectados, siendo bastante raros los casos en adultos y en menores de 3 años. Sin embargo, sí se han visto y sí pueden también presentarse. Bueno, en cuanto a los síntomas, generalmente, bueno, en el libro de Harrison se hablaba de que esta fiebre escarlatina está precedida casi siempre de lo que va a ser una faringitis estreptocócica, ya que cuando no se produce por una faringitis estreptocócica, se consideraba como nada más un exantema escarlatiniforme y que podía deberse a otras patologías. Bueno, en cuanto a una vez establecida la enfermedad, se produce en 1 o 2 días del exantema eritematoso difuso, que generalmente, como les mencioné, se localiza en lo que es el cuello y posteriormente se extiende a lo que van a ser el resto de extremidades. Algo también importante aquí es que casi siempre, además de respetar lo que eran las palmas de las manos y las plantas de los pies, iba también a respetar lo que es el triángulo de aquí, el de la cara, generalmente, y también iba a afectar a la lengua en este caso. En este caso iba a producir una lengua frambuesada, que así va a dar por el engrosamiento de las papilas. Otros síntomas que se hablaba también de que son un poco raros, pero que sí se producen, es la odinofagia, los vómitos, la cefalea, el dolor de garganta. Es importante para diferenciar esta enfermedad de otras, que generalmente
esta es de una evolución bastante rápida. Los exantemas principalmente se producen en el primero y en el segundo día y llegan máximo al cuarto día, y la enfermedad como tal llega a una etapa máximo de 7 días, así de forma rara, porque lo general es que llega a los 4 o 5 días. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los argumentos, encontramos, bueno, algo que me pareció curioso es que en la mayoría solo encontramos argumentos con un poder de confirmación bueno o débil, no hay muy fuerte o muy débil. Bueno, generalmente se decía que esta enfermedad se puede confundir con muchas otras que pueden producir igualmente eritemas o pápulas, y que también podrían iniciarse con lo que iba a ser una fiebre alta, un dolor de garganta, y por eso generalmente en la fiebre alta se considera un poder de confirmación débil. Entonces, entre estas enfermedades generalmente podíamos tener lo que era el sarampión, la rubiola, perdón, el parvovirus, y como enfermedades incluso infrecuentes del síndrome de Kawasaki, que iba a ser un tipo de vasculitis, que iba a producir también adenopatías, este tipo de fiebres. Y generalmente aquí lo que es más importante son las máculas, ya que se consideraba que no todas las máculas iban a existir, por ejemplo, las generalizadas y las localizadas no iban a existir al mismo tiempo en la mayoría de enfermedades, sino iban a ser o generalizadas o localizadas. Entonces, en esto, en el poder de exclusión, por eso el del poder de exclusión se nota que estos dos apartados son débiles, ya que no, o sea, ya que son un poco más características de la enfermedad que estén de por sí las dos. Ya, siguiente, por favor. Bueno, esto es de la necrólisis epidérmica tóxica. En la imagen lo que vamos a ver es una reacción adversa, es un exantema, el cual está produciendo una descamación y disminución de lo que va a ser el grosor de la epidermis de la piel. Generalmente esta se produce como efecto adverso a lo que van a ser diferentes medicamentos, y en este caso el paciente de la foto lo que tiene es un efecto adverso a las sulfas, y generalmente también se hablaba de que se considera una necrólisis epidérmica tóxica cuando abarca más de un 30-50% de la piel, ya que en algunas bibliografías se lo incluye dentro de lo que va a ser el síndrome de Stevens-Johnson. Cámbiale, por favor. Ya. Bueno, entonces, como tal enfermedad, vamos a tener que tanto el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica se deben tanto a una apoptosis masiva de queratinocitos. Es importante saber que la necrólisis epidérmica tóxica se caracteriza por eso, por tener necrosis generalmente en las lesiones. Ahora vamos a tener que estas lesiones, perdón, estas lesiones iban a ser máculas principalmente de color púrpura, de bordes que iban a estar mal definidos, la piel iba a ser eritematosa, íbamos a tener lesiones aquí dolorosas y que iban a ser máculas con unos bordes mal definidos y también irregulares, generalmente iban a ser ampollosas y necróticas. Algo también importante de esto es que, bueno, en cuanto a la etiología, la mayoría se produce por efecto de medicamentos y hay más de 220 medicamentos asociados, pero entre los principales y los que más han llegado a producir este efecto adverso han sido los anticonvulsivos aromáticos y las sulfas. Pero también se ha visto que se puede producir con antiinflamatorios no esteroides como el meloxicam, el piroxicam y los antibióticos. Bueno, de esto me parece importante mencionar que generalmente se hablaba de que un 33% de todos los casos de esta necrólisis se producían principalmente por lo que es los anticonvulsivos, perdón. Ya. En cuanto a los factores epidemiológicos, bueno, esta enfermedad va a ser un poco infrecuente o bastante infrecuente y va a afectar a lo que van a ser pacientes de cualquier raza, edad, porque incluso se ha visto en niños de una forma bastante rara. Se han documentado muy pocos casos cuando son infectados por Mycobacterium, y también se ha visto incluso por vacunas, pero como les dije es bastante raro, y se ve una incidencia de 0.4 a 1.2 casos por cada millón de habitantes. De aquí era importante mencionar que que la relación entre hombres y mujeres es de 1.5 a 1, siendo predominante en lo que van a ser las mujeres. Y bueno, en cuanto a los síntomas, esta diferencia del síndrome de Stevens-Johnson va a progresar bastante rápido, llegando a progresar en 1 de cada 9 pacientes, iba a progresar en lo que era a las 24, 48 horas y en el resto a las 2 semanas. Pero generalmente iba a tener síntomas que iban a ser inespecíficos, como fiebre, malestar general, síntomas respiratorios y gastrointestinales. Esto se iba a producir principalmente porque es también apoptosis, la cual produce alteración de las mucosas de diferentes zonas de la piel.
Y también, como les dije, se desarrollan estas erupciones en forma de máculas, las cuales van a progresar o van a extenderse a lo largo de lo que va a ser el tronco, la cara, el cuello, las extremidades. Y bueno, como tal, es importante saber que esta enfermedad tiene una mortalidad casi del 50% en la mayoría de pacientes, principalmente por la deshidratación rápida. Y las personas que sobreviven no tienen una buena mejoría. Generalmente más del 32% llegaba a tener lo que son efectos adversos tras recuperarse. Entre estos incluía cicatrices, problemas de piel sobre todo, pero también problemas, por ejemplo, renales por deshidratación que se producía al alterarse las diferentes mucosas. Y ya. Bueno, en este caso en Cavisa no encontré la enfermedad, así que eso. Listo, entonces ahora les voy a hablar del síndrome de eritrodermia exfoliativa. Esta también se conoce solo como eritrodermia exfoliativa, dermatitis exfoliativa generalizada o solo como eritrodermia. Entonces, este es un síndrome que se presenta de forma cutánea, es inflamatorio grave y que se caracteriza porque, como vemos en la foto, hay la presencia de eritema en el más del 90% de la superficie cutánea y también hay descamación, que serían las zonas blancas que vemos. Pásale, por favor. En cuanto a la etiología de este síndrome, se da debido a que tenemos patologías subyacentes. En la mayoría de los casos, aproximadamente del 25 al 50% se da debido a la psoriasis y en menor proporción puede ser debido al eczema, micosis fungoides o también a patologías neoplásicas o paraneoplásicas y en una menor medida como una reacción medicamentosa a antiepilépticos como son principalmente la carbamazepina, el allopurinol y la fenitoína. También se puede dar debido a antituberculosos en pacientes que son VIH positivos y también en el uso de betalactámicos, sulfonamidas o inhibidores de la bomba de protones. En los factores epidemiológicos que tenemos es que usualmente ocurre en adultos, especialmente en personas mayores de 50 años de edad, y es más frecuente que ocurre en hombres con una proporción 2 a 4 versus 1 que son en mujeres. Y los síntomas que tenemos, esto inicia con fiebre y escalofríos, y puede estar variando debido a las dificultades de la termorregulación, porque sabemos que debido a la descamación continua que sufre la piel, una de las funciones de la piel es la termorregulación, entonces se da debido a esto. También pueden aparecer linfadenopatías y posteriormente comienzan a aparecer estas placas de eritema que primero se extienden y se comienzan a fusionar hasta cubrir el 90% de la superficie corporal. También puede aparecer dolor prurito o hiper o hipopigmentación y en casos crónicos aparecen unas erosiones costrosas y en la licanificación de la piel secundaria al rascado intenso que ocurre. En menor medida también puede aparecer en las uñas, estas pueden engrosarse, resecarse, tornarse frágiles, brillantes o con crestas. En cuanto al Cavisa, esta enfermedad no había. Pásale, por favor. Ya. Después tenemos el síndrome de la piel escaldada por estafilococos. Y como vemos en esta imagen, esta es una manifestación clínica de la exfoliación aguda que sufre la piel, y esta exfoliación se da de forma secundaria a un contagio primario por Staphylococcus aureus, que produce una toxina exfoliativa, epidermolítica, perdón, que produce la exfoliación de la piel. Esta también, como no se ve aquí, pero también se pueden llegar a formar bullas, como en ocasiones también se pueden formar ampollas. Y como vemos aquí, hay una descamación difusa que son similares a placas o láminas descamativas. Pásale, por favor. Como les mencioné, esto se da por el Staphylococcus aureus, especialmente del grupo 2.
tiene una epidemiología incierta, ya que ha ido en aumento en todas las edades, pero es muy frecuente que se dé en neonatos y en niños mayores, especialmente de 10 años. Y los síntomas con los que aparece inicialmente es la fiebre, un malestar general, hiporexia, irritabilidad, y posteriormente hay una erupción eritematosa generalizada, con bullas ampollosas y también una esfacelación con poca presión. Entonces, aquí se presentaba también el signo de Nikolsky positivo, entonces quería preguntarles si saben cuál es el signo de Nikolsky positivo. Creo que el signo de Nikolsky es sobre todo cuando una persona ejerce una cierta presión sobre la piel del paciente y pues mueve la mano y esto hace que se desprenda la piel del paciente. Así como que deja unas zonas húmedas y rojas y también estas usualmente suelen ser sensibles. Cuando este signo es positivo, también quiere decir que se está haciendo formación de ampollas. Sí, gracias. Ya. Pásale nomás, por favor. Ya, entonces ahora vamos a hablar sobre la enfermedad de Kawasaki. Como pueden ver aquí, este niño se encuentra con un exantema polimorfo, morbiliforme, confluyente. Este es de tipo no vesiculoso y bueno, además de esto podemos encontrar que en la enfermedad de Kawasaki va a existir un eritema, una fisura de los labios, la lengua de fresa, conjuntivitis, edema de manos y pies, descamación. Y bueno, más adelante en la enfermedad también podemos tener otros problemas, como puede ser la disuria, la irritabilidad, artralgia, artritis, meningitis aséptica, neumonitis, uveitis, disuria, piuria estéril, otitis, hepatitis, hidrops de la vesícula biliar, hidrocele, miositis, exantema petequial, la afectación cardíaca y también afectación del sistema nervioso central. Pásale, porfa. En cuanto a la etiología de la enfermedad, se dice que esta es de causa idiopática, sin embargo, existen datos a favor de que puede ser que la etiología de esto se ha dado por una causa infecciosa. Es usualmente más prevalente en países como Japón y Corea del Sur. Y bueno, aquí la mayoría de casos va a estar dado en niños lactantes y niños pequeños, y el 80% de estos casos va a ser en menores de 5 años. Sin embargo, en menores de 8 años. Sin embargo, otras bibliografías nos decía que podía ser en menores de 5 años. En cuanto a los síntomas más comunes, son las adenopatías cervicales. Estas van a ser mayor a 1,5 centímetros de diámetro. Puede haber el exantema polimorfo, el edema, las lesiones orofaringeas o bucales, que aquí vamos a tener la fisura de los labios y la lengua frambuesada, así como también fiebre. Vamos a tener también aquí uno de los más importantes, la vasculitis arterial coronaria. Igual aquí quisiera preguntarles con qué enfermedad también se podría confundir por la erupción que tiene, sobre todo por las erupciones de la piel. Tal vez con la escarlatina. Sí, correcto. Ya, pásale por favor. Ya, posteriormente la otra imagen que tenemos aquí es la imagen de la varicela, que como podemos ver aquí son numerosas lesiones en distintos estadios de evolución, donde podemos ver vesículas de base eritematosa, también vesículas umbilicales y costras. Pásale por fin. Bueno, en cuanto a la varicela, estas son máculas de 2 a 3 milímetros que posteriormente van a evolucionar a pápulas y posterior a vesículas, a veces de tipo umbilicadas. Y esto sobre una base eritematosa que se conoce como gotas de rocío sobre un pétalo de rosa. También posteriormente se pueden formar pústulas y posterior a esto se van a formar
Además, puede afectar lo que es el cuero cabelludo, la boca, y estas lesiones son de tipo pruriginosas. Su etiología está dada por la varicela zoster, y bueno, esto epidemiológicamente va a afectar. Ya, también entre los síntomas que nosotros podemos encontrar es malestar, también esta es una enfermedad generalmente leve en los niños que están sanos, es más grave cuando hay complicaciones en adultos y niños que son inmunodeprimidos. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya. Bueno, esta imagen nosotros vemos el herpes zóster. Bueno, en este primer plano, las lesiones del herpes zóster va diseminado en este caso, pues se observan como lesiones en diferentes etapas de evolución, y estas van a estar incluidas las pústulas y las formaciones de costras. ¿Puedes pasar, por favor? Ya. Bueno, entonces, como les mencioné, la enfermedad es el herpes zóster diseminado. Entre ellas, pues son vesículas generalizadas, que estas pueden evolucionar a pústulas y también se pueden formar ulceraciones. Estas lesiones van a ser de tipo individuales y son parecidas o similares a las lesiones que podemos encontrar en la varicela zóster y también en el herpes simple. La diseminación cutánea por este herpes zóster va a ser menor a 25 lesiones, y estas se van a extender por fuera del dermatoma afectado. Este tipo de herpes zóster diseminado, pues las lesiones van a ser mucocutáneas, extensas y son progresivas en algunos casos. Estas lesiones a veces se van a diseminar en la piel que está eczematosa, y la diseminación visceral de este herpes pues puede ocurrir con solo lesiones cutáneas que son limitadas. La etiología es la varicela zóster o el virus o también el herpes zóster. Los factores epidemiológicos y los grupos afectados, pues afecta al grupo de personas inmunodeprimidas y a personas que también presentan eczema. Y los síntomas tienes afectación de órganos viscerales, especialmente en el hígado. Entonces, solo para ver si estamos atendiendo el herpes zóster diseminado, ¿a qué órgano va a afectar? El hígado. Sí, gracias. Ya, pasar a la siguiente. Primero describamos la lesión. Aquí podemos ver una base eritematosa con vesículas hemorrágicas que se encuentran en la región más o menos lumbar. Y es característico porque solo es de un lado. Y con los anteriores herpes que vimos, este herpes zóster va a ser el recidivante. Entonces, después de una varicela vamos a tener estas lesiones. Y quisiera hacer una pregunta cualquiera, ¿cómo lo diferenciaríamos con el herpes simple? Viendo solo a simple vista esta imagen. Porque tal vez en el herpes zóster ya afecta a dermatomas. Sí, exacto, porque como podemos ver, estamos en el dermatoma L5, no estamos todavía en el sacro, y como pueden ver, solo es de un lado. O sea, esta es una afección dermoneurótropo, entonces va a afectar a las metámeras. Como sabemos, el herpes va a estar latente en las raíces dorsales de los nervios sensitivos, entonces es característico, sigue el trayecto del nervio. Pasa a la siguiente. La etiología, bueno, aquí solo le puse al herpes simple para diferenciarlo porque son distintos virus de ADN. Uno es el herpes simple 1 y 2 y el otro es de la varicela zoster que ya vimos. Entonces, aquí lo que vamos a tener la lesión es recidivante. Lo más importante ya vimos, o sea, van de máculas, pápulas, vesículas, pústulas, e incluso se erosionan y dejan costras. Y la cicatriz son feas, entonces vamos a tener un diagnóstico diferencial, ya después les mostraré
con las riquezas POX. ¿Qué más? Suele afectar a los niños. Normalmente se da a finales de invierno y la primavera y los síntomas son malestar leve en niños y si es que son inmunodeprimidos ya va a estar complicado. Pásale a la siguiente. Y bueno, ¿cuáles son las enfermedades relacionadas? Ya vimos, bueno, aquí tenemos coxsackie-virus, ecovirus, el sarampión, también vimos el sífilis, el rickettsial-pox. Estas se diferencian porque no van a ser dolorosas en las vesículas del herpes, sí son pruriginosas, dolorosas. También con el impético lo diferenciamos porque van a presentarse en orificios y sus costras van a ser mieleséricas. Pasar a la siguiente para no dejarnos. Bien, el ectima gangrenoso, para escribir esta lesión, son lesiones maculopapulares que evolucionan hacia pústulas hemorrágicas, son clínicamente dolorosas, son eritematosas. Estas lesiones se desprenden hasta formar una escara. Asimismo, estas lesiones terminan necrosándose, terminan secas y por lo general estas lesiones suelen estar más dadas en la región perianal, en la región axilar, pero bueno, este paciente le vemos en el antebrazo. Este tipo de dermatosis está de manera más frecuente dada por la Pseudomonas aeruginosa, a pesar de que se puede dar por otros agentes etiológicos, como son el Staphylococcus aureus y también por hongos como los aspergilos. ¿Puedes pasarle, porfa? Bueno, la descripción ya la he dado. En los factores epidemiológicos suele afectar a pacientes neutropénicos y se da también hasta el 28% de individuos con bacteremia por Pseudomonas. También pacientes vulnerables son los pacientes con diabetes mellitus, pacientes con larga estancia en unidad de cuidados intensivos. Y entre los síntomas, pues no existen, bueno, son variables, no existen específicos, pero como les había mencionado, es más frecuente en pacientes con bacteremia, por ende los síntomas, o con sepsis, por ende los síntomas están dados por hipotermia, fiebre, hipotensión, existe un daño orgánico en estos pacientes, pueden también cursar con bandemia, que es una elevación de los leucocitos y también shock. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya, no sé qué pasó con el título en estas imágenes, pero son de un paciente con rickettsiosis. Para escribir esta lesión, pues está dado por la picadura de un ácaro. Es una pústula, perdón, es una pápula con un halo eritematoso que evoluciona hacia una vesícula central. Este halo eritematoso está dado entre los diámetros de 1 a 2.5 centímetros y asimismo termina con una escara. ¿Puedes pasarle, porfis? Entre la etiología, pues está dado por la Rickettsia cari. Entre los factores epidemiológicos, pues se observa en ambientes urbanos y se transmite por la picadura del ácaro. También está dado, bueno, los factores sociales, entre ellos son la mala higiene, bajos recursos económicos. Sí se encuentra en el país, entre las provincias con más casos es Chimborazo en la sierra y Pastaza en la Amazonía. Entre los síntomas, pues esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 10 a 17 días. En su inicio está dado por malestar general, escalofríos, fiebre, cefalea y mialgias. Asimismo es importante las adenopatías regionales y algunos pacientes desarrollan náuseas, vómitos, dolor abdominal y si no se trata, pues la fiebre cursa con una duración de 6 a 10 días. ¿Puedes pasarle, porfis? Ya, en relación al CABISA, pues entre la base de datos se encuentran, por ejemplo, datos de alta confirmación, como son la leucopenia, también, no es muy característico de la rickettsiosis, es ambiguo, pero sí nos muestra aquí, por ejemplo, las máculas cutáneas generalizadas. Puedes pasarle, porfis. También utilicé lo que es la herramienta Racimos, donde las características seleccionadas para un paciente que puede cursar con rickettsiosis puede ser las máculas cutáneas, las adenopatías, una fiebre de más de 7 días,
una velocidad de sedimentación elevada, asimismo es importante la estadía en áreas rurales. Entonces, en los diagnósticos más relacionados nos muestra la rickettsiosis endémica. Puedes pasarle por FIS. Ya, y bueno, esta última la describimos a simple vista como pápulas, como placas eritematosas. Esto es lo que vulgarmente le decimos a las ronchas. Y bueno, es el síndrome de urticaria, una dermatitis reaccional. Entonces, normalmente su fisiopatología es por una hipersensibilidad. No sé si me pueden ayudar con qué tipo de hipersensibilidad se da. La urticaria es una hipersensibilidad en inmunología, vimos. La de tipo 1. Sí, esas están mediadas por IgE. Pásale a la siguiente. Ya, entonces la etiología es multifactorial porque o bien puede ser inmunológico o bien no inmunológico, que se da a cronicidad. Entonces, en inmunológico van a intervenir las IgG y degranulan el mastocito. Entonces, enfermedades suero, algunos virus como la hepatitis B, los fármacos, algunos fármacos que liberen histamina. También tenemos las penicilinas, barbitúricos. Es más una dermatitis reaccional, entonces también puede ser idiopático. Y bueno, la descripción es prácticamente un edema vasomotor, interviene en el aumento de la permeabilidad de los endotelios y la degranulación de los basófilos y mastocitos. Factores epidemiológicos, pues esto ocurre después de exponerse a un antígeno, un individuo no sensibilizado, 8 a 14 días después, y generalmente no dura bastante. Las ronchas se van a las 24 horas. Y los síntomas, bueno, pueden cursar también con linfadenopatías, mialgias, artralgias y el malestar en general. Pásale, por favor. Disculpen, yo creo que vamos quedando por aquí porque ¿cuántas les falta? Yo no creo mucho, ¿no? O sea, la mayor parte ya han revisado. Buenísimo que ustedes puedan correlacionar estas manifestaciones cutáneas con la característica de la enfermedad y utilizar este programa informático. Y yo les quedo debiendo esto de sepsis. Por ejemplo, vamos a utilizar el modelo de erisipela celulitis, que también les subimos un artículo ahí para la revisión de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿les parece si el resto dejamos para la próxima semana? La primera hora y el cuarto me tocaría a mí, sepsis y celulitis y erisipela, compilar un poquito la información y luego terminamos con esta revisión de manifestaciones cutáneas. ¿Les parece? Sí, Doc, ya solo faltan 10 imágenes. Ya, y súbales, se puede subir al Teams todas estas presentaciones para tener ahí constancia de su trabajo, ¿de acuerdo? Como trabajo, ya, primer trabajo, pongamos grupal. Listo. Ya, listo, Doc, ya le subo yo. Ya, nos veríamos el próximo jueves, ¿les parece? Sí, Doc, hasta el próximo jueves entonces. Que estén bien. Gracias, Doc. Gracias, no. Gracias, Doc, hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego.